Pues como vieron, ya acabamos con Jaime Selección Natural. Selección Natural, desafortunadamente tuve que irme a Cuatro Ciénegas. Es obviamente uno de los temas favoritos de los ecólogos evolutivos, por muchas razones. Básicamente lo que quisiéramos los ecólogos evolutivos es estudiar, pues eso, ¿no? La selección natural y la adaptación, y obviamente las interacciones con las otras fuerzas evolutivas. Pero lo que nos interesa más en general es entender la adaptación, ¿no? Por lo tanto, la selección natural. Ahora, ya que acabamos el tema de la selección natural, eh, pues tenemos unos avisos que hacer, ¿verdad, Jaime? El primero es los problemas. Jaime les va a pasar, no sé, Jaime, si prefieras al final de la clase, la lista de los problemas que queremos que hagan. Y varios van a implicar además, entiendo, revisar con cuidado el Hedrick. Entonces, no solo los problemas del Hedrick, sino varios, como me decía Jaime, implican hacer un ensayito. Y estos problemas, ¿para cuándo serían, Jaime? ¿Para el próximo martes? Sí, para el próximo martes habíamos quedado. Ok. Pero entonces no van a entregar el Sí, estoy ensayo hablando del con esto. capítulo en general, sino porque ahí en los problemas vienen Vienen, sí, preguntas. implícitos que lo tengan que leer, pero léanlo, por favor. Yo creo que es muy importante irlo leyendo. Y además tenemos la triste noticia de que tenemos que hacer ya un primer examen. Entonces, el examen se los vamos a dejar hacer a casa. Van a tener varios días para hacerlo. Y va obviamente a abarcar pues los temas que hemos visto, ¿no? Un poco la historia, Hardy-Weinberg, variación genética y selección natural, ¿sí? Va a ser a casa, lo van a entregar de forma individual. Y bueno, de lo demás no tenemos mucho control, pero pues échenle ganas, porque acuérdense que el objetivo no es al final del cuentas evaluarlos o ponerles una calificación, sino que aprendan, y la única forma de aprender es haciendo pues las tareas, los problemas y obviamente los exámenes, ¿no? Jaime, ¿quieres redondear con alguna otra idea? No, it's okay, pero Ya creo que no se estoy oye. hablando, no, es que estoy hablando con esto cerrado. No, no, eso, no, bueno, les doy el aviso al final de la clase, pero sí haciendo hincapié de que lean el capítulo. Decidimos ahorita no dejarles un resumen, pues porque van a tener que hacer el examen, pero para poder responder el examen probablemente tengan que leer el capítulo. Entonces, de verdad, sí váyanlo leyendo y ya, nada más. Ya, ahora sí voy a cerrar esto y ya. Ok, Jaime. Bueno, chicos, entonces, como ustedes saben, tuvimos que ir a Cuatro Ciénegas, Valeria, unos técnicos y yo. Creo que nos fue bien. Logramos las muestras que necesitábamos. Eh, Teníamos además que dar un curso a unos alumnitos de preparatoria, Ciencia Viva. Fue interesante. Mantuvimos kilométricas sanas distancias. Luego tuvimos que participar en la presentación de un libro de Cuatro Ciénegas. Y al final de cuentas, pues hubo algunas aventuras en unas obras que estábamos haciendo para restauración. A mí no me pasó nada, pero a mi esposa, la doctora Valeria Sousa, casi la secuestran, pues los que se oponen a las obras y la conservación del agua, pero estamos todos bien, después de muchas aventuras, y ahorita ya no les voy a platicar más. Otro día, si quieren, les platicamos de las aventuras y las batallas del desierto. Entonces, hoy vamos a comenzar lo que aquí tengo, si lo ven, la unidad 4, que correspondería a la endogamia, ¿sí? Entonces, la endogamia es un proceso evolutivo interesante. Como vamos a ver, la endogamia a veces es difícil calificarla como una fuerza evolutiva porque en esencia no cambia las frecuencias alélicas. Lo que cambia es la proporción de los genotipos. Ahorita vamos a ver qué quiere decir eso, ¿no? Pero al cambiar la proporción de los genotipos, pues también puede afectar todo el resto de los procesos evolutivos, en particular porque distintas combinaciones genéticas, distintos genotipos,
pueden o no ser favorecidos por la selección natural y entonces puede exponer o no distinta cantidad de variación genética, especialmente si hay mucha endogamia, pues lo que sucede es que cada vez hay más y más individuos homózigos y en estos individuos homózigos se puede expresar la famosa carga genética, ¿no? Los genes recesivos deleterios, ¿ok? Entonces, aquí en la portada puse varias cosas que me parecen divertidas. Unas florecitas. Las flores, si ven, tienen distintas estructuras, estambres largos y estilos cortos en este morfo, que sería el morfo trum, y un estilo largo y los estambres tan chiquitos que quedan insertos, sería el morfo pin. Y estas son las famosas plantas heterostílicas. Y de hecho, esta es una figura de una rubiácea, el género Faramea, que describió Darwin en su famoso libro sobre las plantas heterostílicas. Entonces, las plantas heterostílicas simbolizan estos mecanismos que tienen las plantas. Resulta que en una población la mitad de los individuos pueden ser pin, la otra mitad pueden ser trum, pero además no pueden autofecundarse las flores pin con las pin, aunque sean de otras plantas, o las trum con la trum, sino que tienen que fecundarse cruzadamente. Entonces, este es un mecanismo que tienen algunas plantas para disminuir la autofertilización y de esa forma queremos minimizar los efectos de la depresión por endogamia, que luego les voy a platicar, ¿no? Aquí tengo un pedigrí y la endogamia se puede estudiar de muchas formas, pero si tienes buenos datos de una población, siempre es conveniente hacer estos análisis de los pedigrís. Entonces hoy vamos a comenzar a ver cómo se analizan los pedigrís y en la próxima clase, el jueves, vamos a platicar cómo a partir de un pedigrí se puede calcular el coeficiente de endogamia de cada uno de los individuos en las poblaciones. Entonces esto usualmente no es práctico en muchas de las poblaciones silvestres, pero puede ser muy útil en poblaciones que se conozca bien las relaciones genealógicas, como pueden ser humanos, o poblaciones en cautiverio de muchos animales. ¿Sí se imaginan? Entonces, en particular, vamos a ver un ejemplo de los lobos escandinavos. Aquí tengo una gráfica en la cual está apuntados los datos de la heterocigosis para distintos individuos, el nivel de heterocigosis que tienen en los distintos genes de su genoma, y en el eje acá de las X no se ve, pero lo que tenemos es el coeficiente de endogamia, el grado de endogamia calculado de los pedigrís, y son poblaciones en cautiverio del lobo eh, que realmente en Europa está en fuerte peligro de extinción. ¿Ok? Entonces, el programa corresponde al capítulo 8 del Hedrick, ¿sí? El mismo Hedrick nunca ha estado muy seguro de en dónde quiere dar endogamia y lo ha movido por varios lados de su libro de texto. De hecho, en la edición inmediata anterior, si mal no recuerdo, era el capítulo 5, ¿no? A mí me gusta darlo ahorita porque ya que tengamos, después de Hardy Weinberg, a lo mejor una continuación lógica sería ver endogamia, pero me gusta después de Hardy Weinberg dar selección natural para que visualicen cómo operan las fuerzas evolutivas sobre el equilibrio de Hardy Weinberg, ¿no? Ya que tenemos esas dos cosas, ahora sí pasar a endogamia, porque de hecho, como ahorita les voy a enseñar, la endogamia interactúa con la selección natural en los últimos dos incisos. Sí, entonces esto es como lo pusimos en el programa. El primer inciso de la unidad 4 es la descripción del coeficiente de endogamia en términos del equilibrio de Hardy-Weinberg. ¿Qué pasa cuando hay más cruzas endogámicas de las que se esperan comparado con cruzas completamente aleatorias? Luego vemos lo que le estaba describiendo hace unos segundos. ¿Qué pasa con las plantas que no son como esta faramea o psicotrias, sino otras plantas donde tienen las famosas flores perfectas? Sí, y las flores se pueden autofertilizar, ¿no? Entonces, pocas plantas en general solo se autofertilizan, ¿sí? Y muchas de las plantas en realidad tienen distintas proporciones de semillas que son producto de autofertilización o de fecundación cruzada, ¿ok? Entonces, esto a veces lo llaman sistemas mixtos reproductivos en las plantas. Y luego la próxima clase vamos a ver, como les decía, cómo estimar la endogamia a partir de pedigrís, ¿sí? Hoy vamos a avanzar un poquito en el otro tema, ¿sí? A partir de frecuencias genotípicas. Y luego vamos a ver la depresión por endogamia.
La depresión por endogamia le puse entre comillas porque no queda muy claro cuál sea el nombre de este proceso en castellano. En inglés es inbreeding depression, y lo que sucede no es que los individuos producto de endogamia estén deprimidos, sino que lo que sucede es que baja su funcionamiento, baja su adecuación, ¿no? ¿Y por qué baja esa adecuación? En general creemos que es otra vez por la carga genética de las poblaciones, por la gran cantidad de genes recesivos deleterios que se expresan en las poblaciones endogámicas, ¿no? Luego vamos a ver algunos aspectos de ecología evolutiva, en particular lo que en inglés se llama kin selection, que sería algo así como selección de parentesco, ¿no? Esto cuando los que son emparentados entre sí se pueden ayudar y todo el grupo familiar puede tener una mayor adecuación que otros grupos familiares, ¿no? Y bueno, aspectos de reproducción asexual y cómo las mismas proporciones de reproducción asexual podrían cambiar la composición genotípica de las poblaciones y un poquito también íntimamente relacionado a la depresión por endogamia, algunos procesos entre endogamia, selección natural eh, y también apareamiento clasificado, assortative mating. Vamos a ver. ¿Ok? Entonces, todo es lo que cubre el tema, la unidad 4. Y simple y sencillamente esto es, acuérdense, el modelo básico, ¿sí? De Hardy-Weinberg, y en particular el modelo básico metiendo selección. Entonces, el modelo básico de Hardy-Weinberg, ¿se acuerdan que operaba para genes autosómicos que no estén ligados al sexo en principio, que haya solo 2 alelos, ¿sí? Que sea un solo el gen el que nos interesa en bichos diploides. Y el tercer supuesto es que los apareamientos sean al azar, ¿no? Obviamente que no haya ningún tipo de selección de entrada. Y otros factores, que las generaciones no se sobrelapen, eso es, acuérdense, para simplificar los cálculos, que no haya endogamia, que era pues también que haya apareamientos al azar, y que no haya deriva génica, tamaño infinito, no haya flujo génico, no haya mutación, ¿ok? Entonces, lo único que vamos a variar es no solo que los apareamientos no sean al azar, sino que sean en principio entre algún tipo de parientes, ¿sí? Entonces, la conclusión, lo que de veras tienen que acordarse, es muy sencillo, que si hay apareamientos no aleatorios y son entre parientes, si hay endogamia, o a veces le decimos al proceso consanguinidad, lo que sucede es que hay menos, ay, aquí lo puse al revés, qué bruto, se reduce la proporción de heterócigos con respecto a Hardy-Weinberg. Esto me ofendió tanto que lo voy a cambiar. Ok. Ok, ahora sí. Bueno, ahora lo que es interesante es, como les decía al principio, que las frecuencias alélicas se mantienen constantes, ¿sí? Esto es a nivel de toda la población. Aunque haya mucha endogamia en la población en total se mantienen las frecuencias alélicas. Lo que sucede es que en cada una, imagínense que hay una población donde todo mundo decide volverse de repente endogámico, ¿no? Entonces, cada una de estas familias endogámicas, ¿sí? Lo que va a ir sucediendo es que se van a ir perdiendo los heterócigos y cada una de estas familias al final va a ser completamente homóziga. Pero en promedio, para toda la población, las frecuencias alélicas deben de mantenerse, ¿no? Y el caso opuesto, si hay exogamia, lo que puede suceder es que hay un exceso de heterócigos, ¿no? Lo mismo, pues siempre se cruzan familias completamente distintas, ¿sí? Lo que se van a estar obteniendo, pues son individuos heterócigos. Ok, pues esta es la explicación que pone Hedrick directamente. Los apareamientos no aleatorios con respecto a los genotipos ocurren en una población en la cual los individuos que se aparean están más cercanamente relacionados que lo que sería si fueran al azar, ¿no? En otras palabras, son parientes, ¿no? Mientras que en el outbreeding sucede lo contrario, ¿no? Obviamente, entre más distintas sean las frecuencias alélicas en el outbreeding, entre las familias o los grupos que se cruzan, más grande va a ser el exceso de heterócigos, ¿no? Ahora, la forma más fácil de visualizar qué sucede en la endogamia, sí, es este caso. Entonces, imagínense otra vez que son un bicho heterócigo
y que deciden que ya se van a autofertilizar de ahora en adelante. Entonces, ¿qué sucede? Te cruzas tú contigo mismo, ¿no? Entonces, un cuarto de tus hijos van a tener el alelo A mayúscula, bueno, el genotipo. Otro cuarto van a tener el genotipo A minúscula, y solo la mitad va a seguir siendo heterozigo. ¿Sí ven? Entonces, esto sucede en cualquier tipo de endogamia, ¿sí? Va a haber cierta proporción de cruzas endogámicas en las cuales ya se produzcan puros individuos homózigos y de estos, si se siguen cruzando fundamentalmente de manera endogámica, se va a ir manteniendo esta homocigosis, ¿ok? Entonces, esta es la conclusión. Lo más que se puede perder la heterocigosis, pues es la mitad en cada generación y pues según los distintos sistemas de cruzas, se pierde mayor o menor cantidad de heterocigosis en la población endogámica, ¿no? Otra cosa interesante es que la endogamia afecta a todos los dos y de manera similar, ¿sí? Entonces, pues este es como el método que podemos usar de manera empírica, ¿no? Calculamos distintos genes, vemos, pues, obtenemos sus genotipos, como ya hemos visto, con distintos métodos, microsatélites, isoenzimas, SNPs, y vemos que si todos los genes tienen más o menos los mismos niveles de endogamia, la misma desviación de Hardy-Weinberg, la misma F, eso quiere decir que es básicamente endogamia lo que está sucediendo, ¿no? Podría ser que hubiera otras fuerzas evolutivas que estuvieran cambiando estas proporciones. La mutación pues no nos interesa mucho usualmente porque es muy débil su papel, ¿no? Aquí tenemos, sí, la selección podría afectar, pero nada más a genes particulares o la mutación que es muy débil, ¿no? Entonces, los genes, otra vez que sean distintos, los que tengan niveles diferentes de endogamia aparente, mayor o menor heterocigosis, seguramente se debe a distintas fuerzas, distintas formas de selección, ¿no? Ya sea ventaja, desventaja del heterocigo o a lo mejor algún tipo de selección direccional. Otra cosa, los efectos de la endogamia pueden ser efímeros otra vez. Esto lo veíamos desde las primeras clases, ¿se acuerdan? Cuando no queríamos tener peces de algún tipo y entonces íbamos seleccionando y nada más comprábamos peces homózigos, ¿sí? Pero en una generación de apareamientos al azar se perdía toda esta endogamia aparente, ¿no? Entonces, aunque haya mucha endogamia, una sola generación de apareamientos aleatorios te regresa a las frecuencias de Hardy-Weinberg, ¿sí? Entonces, esto es como buena noticia, ¿sí? Aunque sus familias hayan sido endogámicas muchísimo tiempo, ya así muchos miembros de su familia tengan problemas de depresión por endogamia, no se preocupen. Con una sola generación que ustedes vayan y se casen con una persona que no sea de su familia, se van a desaparecer todos los efectos del endogamia, ¿ok? Entonces no se depriman de saber que muchos ancestros en el pasado eran primos y tíos. Siempre pueden mejorar sus condiciones. Esto también es importante, obviamente, para el manejo de las poblaciones, ¿sí? Aunque tengas poblaciones en el zoológico que no la están haciendo, porque son resultado de mucha endogamia, con una generación esto podría recuperar las proporciones de heterócigos, ¿no? El problema es que si las poblaciones son muy chiquitas, pues se puede perder toda la variación genética en todas, si todas venían de un mismo ancestro. ¿Perdón? Hola Luis. ¿Qué pasó? Aquí Altar. ¿Qué pasó? En este caso de la endogamia, Ajá. había leído en algún momento que existía el término de exogamia power o una cosa así, que es una técnica que se ocupa en la agricultura para reproducir de manera endogámica muchas plantas y Ok. después meter un individuo o un conjunto de individuos que sean totalmente exogámicos para incrementar el nivel de exogamia en esa población. Sí, mira, esto es muy común por ejemplo, en el maíz, ¿no? Cómo funcionan los maíces híbridos. De hecho, es que los mejoradores del maíz, las compañías Pioneer Hybrid, aún Monsanto, todas estas compañías, lo que tienen son linajes que han mantenido por mucha endogamia.
Entonces son como las líneas puras, ¿sí? Estas líneas las han tenido muchas generaciones y ya se ha purgado la variación genética deleteria, pero las formas comerciales lo que hacen es cruzar las líneas puras y obtienen estos bichos heterózigos que tienen realmente una serie de ventajas. Aparentemente no solo hay que no se expresen los recesivos deleterios, sino podría haber casos de sobredominancia, ¿no? De ventaja del heterózigo. Esto además les da una ventaja a las compañías comerciales, se dan cuenta de que si uno compra las semillas y las quieres tú volver a sembrar sin haberlas comprado, te salen más chafas, porque comienzan a fecundarse entre ellos y se va perdiendo este vigor híbrido, que es lo que pudiera ser, ¿sí? Entonces, esto puede ser relativamente común y es como el compromiso y algunas de las cosas que vemos luego como en genética de la conservación y podemos luego platicar, que es como la distancia óptima de cruzas, ¿no? Esto se ha trabajado mucho en plantas, porque las plantas usualmente las semillas quedan alrededor de la planta mamá, ¿no? Entonces, si se mueve poquito el polen, aunque no sea autofecundación, te vas a estar cruzando con tus parientes, ¿sí? Si te cruzas con bichos más lejanos, vas a tener esta especie como de vigor híbrido, mientras que si te cruzas con individuos ya muy lejanos, ya están adaptados a otras condiciones y eso a veces lo llamamos depresión por exogamia, ¿sí? Entonces luego seguimos platicando sobre esto, pero sí, estos son de los temas clásicos de la endogamia y porque en algunos casos pudiera sobrepasarse el problema de la depresión por endogamia y porque en algunos casos nos dan estas ventajas de vigores más o menos híbridos. ¿Ok? Bueno, entonces seguimos. Ok. Bueno, esta transparencia también es importante. Vamos en este curso a separar, ¿sí? Endogamia de deriva génica claramente, ¿sí? Entonces, endogamia es simple y sencillamente las cruzas entre parientes y lo que genera es más homózigos de los esperados. La deriva génica sucede, ya hemos platicado y lo vamos a ver con cuidado, estos errores de muestreo que se deben a que las poblaciones son finitas, a que pocos individuos se reproducen, y lo que hace la deriva génica, aquí lo tengo, no cambia la heterocigosis observada en las poblaciones, ¿sí? Sino lo que va cambiando son las frecuencias alélicas entre las poblaciones y en la misma población, dentro de la población en el tiempo, ¿sí? Entonces, la deriva génica lo que hace es cambiar la cantidad de variación genética que hay, ¿sí? Porque se va perdiendo casi siempre variación genética, van oscilando las frecuencias alélicas, ¿sí? Y entonces se pierde la heterocigosis, pero la heterocigosis como una medida de la variación genética. Pero por pura deriva génica, en principio, las poblaciones podrían tener las proporciones de Hardy-Weinberg, ¿no? Mientras que al revés, la endogamia lo que cambia es la heterocigosis observada, pero en principio mantiene las frecuencias alélicas. La vida es más complicada, porque usualmente poblaciones muy chicas en las que hay deriva génica, también hay pocos individuos, todos son parientes, y opera la deriva génica y al mismo tiempo encima la endogamia, ¿no? Entonces, no se preocupen en este instante si les suena esto un poquito confuso. Vamos a seguir platicando esto las siguientes clases y obviamente también eventualmente van a leer el capítulo. Que no les digo que lo comiencen a leer en este instante porque quiero que se concentren en hacer bien sus problemas de selección natural. Y no se sientan mal. El mismo Sewall Wright, yo tengo la impresión que las tenía confundidas o es la impresión que deja de sus artículos originales, ¿no? Entonces, ahorita vamos a pensar en pura endogamia, ¿sí? Que hay más homózigos de los esperados y menos heterózigos. ¿Ok? Entonces piensen mucho en este cuadrito que ahorita vamos a regresar. Si hay endogamia, se reducen los heterózigos allá, cada generación a la mitad, ¿sí? Y aumentan los homózigos, en este caso particular, un cuarto cada tipo de homózigos, por generación. Ok. Bueno, el parámetro. Lo que queremos saber cuando hay endogamia es una F que en el Hedrick y nosotros vamos a tratar de denotar como F minúscula, ¿sí? En realidad,
se podría utilizar y se calcula de manera análoga a la F que ya habíamos visto, la desviación de Hardy-Weinberg. En este momento la vamos a entender como una probabilidad, ¿sí? Y como buena probabilidad, pues solo puede ir de 0, que no existe la probabilidad, a 1, que siempre sucede, ¿no? De tener dos alelos idénticos, lo que llaman en el Headrick EIBD, ¿sí? Que son dos alelos que sean idénticos by descent, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que estos dos alelos vienen de un ancestro, ya sea en tu abuelo, tatarabuelo, bisabuelo, alguien en el pasado, o tu abuela, era heteróziga, si quieren, para dos alelos, y un alelo de esos en particular, por las cruzas que ha habido en tus ancestros, vienen las dos copias que tú tienes de ese ancestro, ¿sí? ¿Se imaginan? De un solo gen particular, pero uno particular, si los pudieras marcar radioactivamente en tu tatarabuela, eventualmente ese alelo en particular lo heredaste, ¿sí? Entonces, esto parece ser que idéntico por descendencia, en español quiere decir otra cosa, ¿no? Entonces sería más bien que son alelos idénticos por ancestría, pero vamos a pensarlos en inglés, identical by descent, ¿sí? ¿Sí ven? Entonces, estas dos copias, en algunos textos, creo que el Headrick no utiliza esta nomenclatura, se les llama no solo que seas homózigo, ¿sí ven? Sino que las dos copias vengan de una sola copia en el pasado y esa característica de homocigosis se llama autocigosis, ¿ok? Bueno, entonces, esa probabilidad va de 0, ¿sí? Si no, ninguno de tus genes viene de un ancestro relativamente reciente, ¿no? Entonces, la F de 0, ¿qué quiere decir? Pues que realmente tú no tienes ninguna endogamia, la población, se puede calcular para la población, no tiene ninguna endogamia, ¿sí? Todos son como si se obtuvieran por Hardy-Weinberg. ¿Y de 1 qué quiere decir? Quiere decir que todos tus genes son homózigos by descent, ¿sí? Todos tus genes vienen de un ancestro común hace poco. Ahorita vamos a ver algunas figuras y gráficas. Ok. Entonces, la probabilidad de tener dos alelos A1 idénticos por ancestría IBD depende de la P, la frecuencia alélica del alelo de interés, ¿sí? Y la probabilidad de tener dos copias A1, que es el coeficiente de endogamia, y entonces P por F. ¿Sí ven? Entonces, ahora sí. También puede ser homózigo por estado, donde las dos copias, eres homózigo, pero las dos copias no vienen de de un pariente reciente, ¿no? La probabilidad de identidad por estado, ya saben, es de tomar dos veces el mismo alelo, P por P cuadrada, por todos los que no sean autózigos 1 menos P. Entonces, la homocigosis total en una población donde haya endogamia va a ser la homocigosis que viene de IBD, de ser idénticos por ancestría, más las probabilidades de homózigos, P cuadrada, normales, ¿no? Por Hardy-Weinberg, si quieren, 1 menos F. Entonces, si hacemos el álgebra, ¿sí? Lo que obtenemos es P cuadrada menos P, P cuadrada por F, ¿sí? Y factorizando esta expresión de arriba, se vuelve P cuadrada más FPQ, ¿ok? Entonces, estos son, ¿se acuerdan? La frecuencia genotípica de los homózigos A1. Y entonces aquí están, cuando hay endogamia, las proporciones genotípicas de homózigos, heterózigos y homózigos cambian y van a estar dados por esta cantidad, P cuadrada, 2PQQ cuadrada, que son los que se espera de Hardy-Weinberg, y los homózigos se aumentan por una cantidad que es el coeficiente de endogamia, F, por P y Q. Los homózigos A2 aumentan por F, por PQ, y si ven, lo que estamos haciendo es quitarle estas proporciones a los heterózigos, ¿sí ven? ¿Sí? Entonces vamos a tener menos heterózigos que están dados por 2 veces la F por PQ y más homózigos, la mitad iría a dar hacia obtener más homózigos A1 y la otra mitad a obtener más homózigos A2. ¿Sí ven?
Entonces, gráficamente, pues a lo mejor lo podríamos ver en esta figura que nos da Hedrick, ¿sí? Entonces aquí tenemos los homózigos que se esperan en Hardy-Weinberg, ¿sí? Los homózigos que se esperan en Hardy-Weinberg y los heterózigos que le quitas un pedazo a los heterózigos y se los sumas a un homózigo, le quitas otro pedazo a los heterózigos y se los sumas a los homózigos, ¿sí? Bueno, entonces estas cantidades, estas cuentas, obviamente vienen de Sewall Wright, de sus artículos de 1931, ¿sí? ¿Y qué más? Entonces, miren, la F, como habíamos dicho, va de 0 a 1, ¿sí? Si es de 0, regresamos aquí, ¿sí? Si es de 0, pues es P cuadrada más 0 por PQ, que se vuelve P cuadrada, 2PQ menos 2 por 0 por PQ, que se vuelve 0, y Q cuadrada, que se vuelve, pues también 0, ¿no? Digo, la F por PQ se vuelve 0. Entonces, si es 0, pues regresamos a Hardy-Weinberg, y lo máximo posible es 1, ¿sí? Y básicamente si es 1, vean los heterózigos, es 2PQ menos 2 por 1 por PQ, que se vuelve obviamente 2PQ, entonces 2PQ menos 2PQ, todo esto se vuelve 0. Y haciendo el álgebra, sería cuestión aquí de poner el 1, ¿sí? Convertir la Q, ¿se acuerdan que Q es igual a 1 menos P? Si haces el algebrita, que no la apunté por alguna razón, la apunté en un papelito que ya perdí. Pero bueno, si la F es de 1, la P mayúscula, la frecuencia genotípica de los homózigos A1 va a ser igual a P, y la frecuencia genotípica de los A2 va a ser igual a Q, ¿no? Entonces vean que si hay muchísima endogamia, las frecuencias alélicas se vuelven igual a las frecuencias genotípicas, con la excepción o con la diferencia, pues de que no hay ningún heterózigo, ¿sí? Entonces, básicamente, si ven, lo único que sucede es que los heterózigos van a ir de 2PQ, que es el máximo posible cuando estamos en Hardy-Weinberg, y se van a ir reduciendo proporcionalmente hasta que queden 0 en una F igual a 1. ¿Ok? ¿Qué más? Bueno, entonces, como ya habíamos visto para la F mayúscula, pues de los heterózigos, si tenemos la proporción de heterózigos que hay en la población, la H mayúscula, y sabemos los esperados, 2PQ, se dan cuenta que podemos despejar la F, y la F va a ser igual, como ya habíamos visto, a 1 menos la heterocigosis observada entre la heterocigosis esperada, 2PQ. Entonces, así podemos calcular la F de nuestros datos experimentales para una población, ¿sí? Tratar de calcular el coeficiente de endogamia, que lo podemos calcular ya sea para toda la población, o si tenemos muchos loci, lo podemos calcular para un individuo particular, ¿no? Entonces, esta sería una estimación que yo llamé aquí indirecta del coeficiente de endogamia de la población. La directa para un individuo sería a partir del pedigrí, y la indirecta para una población, pues es una pesadilla. Sería el promedio de la directa del pedigrí de cada individuo de la población, que no necesariamente es trivial, ¿no? Puede haber otras formas que luego vamos a ver con métodos genéticos y tratando de reconstruir las genealogías, los parentescos de los individuos, como hizo, por ejemplo, nuestra alumna Jocelyn, para las poblaciones de perritos de las praderas en el Museo del Desierto en Saltillo, ¿no? ¿Ok? Hasta aquí vamos más o menos bien. Entonces, miren, todo esto a lo mejor sonó muy complicado, pero es en realidad muy sencillo, ¿no? Nada más cuando hay endogamia, lo que necesitamos es conocer el parámetro F, ¿sí? Y dependiendo del parámetro F, va a aumentar el número de homózigos y disminuir el número de heterózigos, excepto si la F es de 0, donde pues lo que tenemos, ya sabemos, es el equilibrio de Hardy-Weinberg. ¿Ok, chicos? ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno. Entonces, ahora sí llegamos a este ejemplo de los lobos.
Son los lobos grises de Escandinavia. Entonces, pues los países de relevancia para este estudio son los siguientes. Tenían unos osos, perdón, unos lobos, 4 que venían de Suecia y de Finlandia, si los ubican, ¿sí? Y luego otros 4 que venían de Rusia y Estonia, ¿sí? Estos son los famosos países bálticos que suenan para mí como trabalenguas. Lituania, Latvia, Estonia y ¿qué más? En fin, aquí hay un pedazo de Rusia que no sé si conozcan. Es muy raro porque Rusia está separado en 2, Rusia de veras y esto que es Königsberg y etcétera. Bueno, entonces lo que tenían era nada más 8 fundadores. Entonces, pues han estado manejando estas poblaciones, y lo que hicieron fue un análisis en 29 de los lobos descendientes de esos 8, con 29 loci, ¿sí? Y entonces lo que calculó Hedrick es la F de cada uno de estos individuos a partir de los microsatélites y la F de los pedigrís, porque sabían quién era papá de quién y quién era abuelo y cómo había ido incrementando su endogamia. Entonces, miren, esta es la gráfica, ¿sí? Aquí tenemos el coeficiente de endogamia obtenido de los pedigrís, que va de 0 si no tienen más si no tienen más endogamia en la que se espera por Hardy-Weinberg, hasta 0.5 en este caso, ¿sí? Entonces vean que a mayor coeficiente de endogamia del pedigrí, pues tienen menor heterocigosis, ¿sí? Y la línea punteada es lo que se espera directamente de esta ecuación, ¿no? Es la F esperada dada, es de la F que ya tenían, la heterocigosis esperada para estos individuos, ¿sí? Entonces, pues simple y sencillamente los pobres lobitos que son resultado de muchas cruzas fuertemente endogámicas, pues sí, son heterócigos para menos genes, pero como les decía, la buena noticia es que podríamos identificar estos lobos y ya sean usarlo para cruzas futuras o cruzar estos con los que sean más distintos para todos los genes y así mantener progenie fuertemente heteróciga, ¿no? El problema de este manejo es que pues luego también puedes tener cambios no esperados en las poblaciones que manejas. Muchas veces, pues obviamente lo que vas obteniendo son individuos cada vez más y más domesticados, si quieren, ¿sí? Y podría tener otros efectos no deseados, ¿no? También, como son poblaciones muy chicas, al mismo tiempo que estamos teniendo endogamia, pues vamos a tener deriva génica y se va a ir perdiendo, a menos que tengamos mucho cuidado al hacer las cruzas, parte de la variación genética. ¿Ok? Bueno, entonces regresando a la teoría, lo que hace Hedrick, sí, a ver, con Tengo una calma, duda. digan su nombre. Soy Vanessa. ¿Qué pasó, Vanessa? ¿Cómo o qué marcador debería ser como el más eficiente para medir endogamia? Ok, Porque ¿cómo sabes que tu mismo marcador no está bajo selección o alguna otra fuerza? claro. Entonces, este es un problema que no es trivial. Acuérdense que mucho tiempo no teníamos más que ciertos marcadores genéticos, ¿no? Solo teníamos las isoenzimas, luego teníamos ya los microsatélites. En principio, los microsatélites deberían de ser neutros, pero podría ser que algunos microsatélites estuvieran ligados a selección natural, ¿no? Entonces, lo que se quiere actualmente es para estos bichos que sean de mucho interés, tener, pues ahora sí, en la medida de lo posible, genomas completos o muchísimos marcadores, ¿sí? De hecho, sigue habiendo la discusión de cuáles son las bases genéticas de los problemas genéticos que puede haber, como depresión por endogamia, etcétera, ¿no? Entonces, actualmente, depende de los bichos, hay genomas muy grandes, pero se puede tener, aunque no sea una cobertura brutal, los genomas de un montón de individuos, ¿no? Entonces, lo que vamos a querer movernos es en esa dirección, ¿sí? Pero bueno, en estos primeros datos, estos primeros análisis, son buenos porque los podemos visualizar más fácil, podemos bajar los datos
de internet y hacer prácticas, etcétera, pero en el futuro lo que vamos a querer es tener realmente genomas completos que nos garanticen pues que lo que estamos haciendo, el análisis, sean de genes independientes, no ligados a la selección, y al mismo tiempo también, ¿por qué no?, encontrar los genes que pudieran ser relevantes para la adaptación, el manejo, etcétera, ¿no? Porque lo que quisiéramos eventualmente sería no solo tener cosas que parezcan lobos, sino mantener para los lobos y algunos vertebrados va a ser más difícil, pero por ejemplo en plantas o en otros bichos, a lo mejor lo que podemos mantener es la variación genética relevante para la selección natural, para la adaptación local, ¿no? Entonces, bueno, pues eso sería lo ideal. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, una cosa es lo que uno puede hacer, porque acuérdense también que luego no necesariamente uno tiene recursos ilimitados, y luego también, pues las muestras pueden ser muy limitadas, y algunas muestras, cuando menos al principio, eran difíciles extraer DNA de buena calidad, etcétera. Pero actualmente creo que podemos darle vueltas, aunque tengas poco DNA, con algunos métodos que utilizan PCR, etcétera. ¿Ok, chicos? Entonces no hay una respuesta genérica y pues es un ejemplo viejito, ¿no? Si ven el año, es 99, ¿no? Que bueno, pues ya llovió y y en estos 20, 21 años ha avanzado los marcadores moleculares. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Más preguntas, chicos? Además, Jaime también sabe muchísimo de genética de la conservación. De hecho, creo que ese es su interés real en la vida, pero bueno, pues. Ok, bueno, la siguiente cosa es bastante aburrida, pero pues ni modo. Lo que hace Hedrick es demostrar que, aunque hay endogamia, la frecuencia alélica a la siguiente generación, aquí se le olvidó a Hedrick poner subíndices, entonces esta P sería P a la siguiente generación, y las otras P's de este lado deberían de ser las frecuencias alélicas iniciales. Pero miren, simple y sencillamente lo único que hacemos es la frecuencia genotípica P mayúscula, la desata, Hedrick, que se acuerdan que esta P va a ser igual a P cuadrada más F por PQ, y un medio de la heterocigosis, que acuérdense que la heterocigosis cuando hay endogamia es 2PQ menos 2FPQ. Entonces aquí está la mitad, se va este 2 con estos dos, entonces, ¿sí? Y luego lo que nos queda entonces es, pues nada más una suma de un PQ, ajá, que se queda, que se va con este otro PQ, FPQ, y lo que nos queda es P cuadrada más PQ, que se acuerdan que eso, por definición, es la frecuencia alélica, ¿no? Entonces, la P de una generación a la otra no cambia, que era lo que les decíamos. Las frecuencias alélicas para la población como un todo no deben de cambiar si es pura deriva génica, ¿ok? Ahora, lo que sí tiene un efecto impresionante es en esto, ¿no? Genotipos, relativos de genes recesivos. La proporción de homózigos para genes recesivos, que no se ven en forma heteróziga, aumenta muchísimo al haber algo de endogamia. En otras palabras, se expresan, se van a estar viendo estos recesivos, que pueden ser deleterios, que nos pueden bajar la adecuación, ¿ok? Entonces, miren, esta gráfica es muy impresionante. ¿Sí ven? Son dos grupos de datos, datos para Japón y datos para Europa. Aquí donde dice general es la proporción de matrimonios entre primos hermanos que hay en Japón, del total de todos los matrimonios. Vean que aquí sería el 20%, por aquí estaría el 10%. Entonces, en Japón yo creo que tradicionalmente ha sido más como del 0.05, del 5%, ¿sí? En Europa en general es más bajo, tal vez como la mitad. Y esta es en los apareamientos, en los matrimonios, entre primos hermanos, ¿sí? De las personas que presentan albinismo, ¿sí? Casi el 50% de los albinos en Japón venían de un matrimonio entre primos hermanos, y la microcefalia, como más del 70%, 75% de los individuos microcefálicos
vienen de matrimonios entre primos hermanos, ¿no? El albinismo a lo mejor no es un problema muy grave, pero ¿se acuerdan? La fenilcetonuria, lo que dicen los refrescos, atención, fenilcetonúricos, no tomárselo porque se mueren. Pues tiene una proporción mucho más alta que el público general, o la ictiosis congénita. Entonces, ¿cuál es el corolario de esta figura? Que a pesar de lo que dicen unos dichos populares, es mejor no arrimarse a la prima, cuando menos no tener hijos con tus primas, porque es muy probable que se expresen estos genes recesivos deleterios y que haya distintas enfermedades. De hecho, entre más cercano sea el nivel de parentesco, es más grande la probabilidad que esto suceda, ¿no? Entre más raro sea un alelo, más dramático es el incremento en la proporción de homózigos de los recesivos comparado con lo que se obtendría en Hardy-Weinberg. Por ejemplo, para alelos que tengan frecuencias muy bajas, 0.001, 0.025, y aquí tenemos distintos niveles de coeficiente de endogamia, un 32avo, un 16avo, un octavo. Un 16avo corresponde a 0.0625, que creo que es lo que veíamos aquí. Un octavo a una F de 0.125, pero vean que si son alelos muy raros y la endogamia es muy alta, la proporción de individuos en los que se expresan estos genes va a ser muchísimas veces, 125 más veces que lo que se esperaría por Hardy-Weinberg, ¿sí? Entonces, miren, aquí puse una tabla de la F, el coeficiente de endogamia que se obtiene después de una generación de autofertilización, 0.5, de 2 generaciones de autopolinización, autofertilización, 0.75, una cruza entre hermanos completos, 0.25, una cruza entre un progenitor y su hijo, 0.25 o hija, una cruza entre medios hermanos, 0.125, entre primos hermanos dobles, 0.125, entre tío y sobrina, 0.125, entre primos hermanos sencillos, que nada más vienen de un lado, 0.625. Entonces luego regresaremos a estas y los vamos a estimar con más cuidado para que entiendan también cómo se pueden entender estas cosas en el pedigrí a partir de las cruzas dentro de una familia, ¿no? Entonces el único punto es que efectivamente en genes que son raros se pueden expresar mucho más cuando hay endogamia, especialmente endogamia muy intensa y especialmente si son alelos con frecuencias muy bajas en el resto de la población. ¿Ok? Bueno. Entonces, antes de avanzar, me parecía interesante comenzar a pensar en pedigrís, aunque todavía no vamos a calcular la F de los individuos dentro de un pedigrí, pero es un ejemplo interesante. Es una enfermedad, mal de Meleda, supongo que es un lugar en el Mediterráneo, ¿sí? Es una enfermedad, un desorden autosómico recesivo que no está en los cromosomas sexuales, sino en los autosomas, que produce engrosamiento de la piel en las manos y los pies, ¿sí? Y en la población donde se va a mostrar el pedigrí, una población en una isla de la costa de Yugoslavia. Aparentemente, esta mutación sucedió solo una vez y debido a la endogamia y a la deriva génica, bueno, por la deriva génica aumentó mucho de frecuencia y aquí se ve el pedigrí, ¿sí? Entonces, a lo mejor todos han visto más o menos pedigrís, se pueden utilizar distintas nomenclaturas. La nomenclatura normal, supuestamente oficial, es pintar a los hombres con un cuadrito, las mujeres o las hembras, con un círculo. Esto quiere decir que hay un matrimonio, una cruza, que se produjo un hijo y una hija, se cruzan a la siguiente generación con otros individuos y luego entonces tenemos dos primos que se casan entre ellos y producen, si ven, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bueno, 7 hijos en total y son 1, 2, 3 hombres y 1, 2, 3, 4 hijas, ¿sí? Usualmente, además, se pinta los individuos que tienen el carácter de interés, en este caso la enfermedad, en oscuro, ¿sí ven? Y las rayas dobles, muchas veces, no siempre,
lo que muestran es los eventos endogámicos, ¿sí? Entonces, miren, estos genes son recesivos. Los individuos pueden ser entonces heterózigos y no tener la enfermedad, pero aparentemente este hijo y esta hija y alguno de los papás, la mamá o el papá, eran portadores, a lo mejor los dos, sí, pero eran heterózigos. Los hijos también son heterózigos, sí. Los nietos también parece que ser heterózigos, pero al ser heterózigos, entonces tienen una probabilidad en un cuarto de obtener homózigos, ¿sí ven? Y luego, además, todavía se les ocurre la peregrina idea de volverse a casar entre primos, y pues en esta cruza, en este matrimonio, teníamos uno que ya tenía la enfermedad, o bueno, esta característica, esta señora, que era heteróziga, entonces ahora sí las probabilidades son mucho más altas de que los hijos tengan los genes. Bueno, no solo que los tengan, sino que sean homózigos para el gen recesivo. ¿Sí ven? Entonces, básicamente, esta es la forma de ver los pedigrís. Entonces, tenemos la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta generación, y lo que se ven es cómo se expresa el fenotipo y vienen las distintas cruzas, ¿ok? ¿Qué más? Bueno, entonces aquí nada más estoy mostrando otra vez las cruzas endogámicas o los matrimonios endogámicos, y para este caso es interesante porque encontraron un gen particular donde un solo cambio en un aminoácido es lo que produce esta enfermedad. Entonces también podrías analizar a los individuos y saber si son portadores o no, ¿no? A lo mejor esto es nada más una característica de que tengan las manos muy callosas y entonces no es muy grave, pero en el caso de enfermedades donde pudieran ser graves, pues puedes dar un diagnóstico y recomendar a los individuos, pues con quién, por ejemplo, podrían casarse o no, ¿no? Para que se reduzcan las probabilidades de tener hijos con las enfermedades, especialmente esas enfermedades que son terribles, ¿no? Como ciertos tipos de demencias, etcétera. ¿Ok? Hasta aquí vamos bien. Entonces, luego lo que vamos a ver la próxima clase es cómo calcular los coeficientes de endogamia cuando tenemos estas cruzas complicadas en las cuales hay cruzas entre primos y luego otra generación entre primos y algunas que son realmente espantosas, que a Jaime luego le divierte hacer esos cálculos complicadísimos, pero pues a mí yo luego sí me confundo. Y lo bueno es que también ya hay programas de computadora donde puedes meter toda la genealogía y te calcula sin error los coeficientes de endogamia de los pedigrís, que son los programas que se utilizan mucho en zoológicos y otros casos, ¿no? Donde tienen todos estos registros durante muchas generaciones. Por ejemplo, los que crían caballos o ganado o perros elegantísimos, pues también necesitan estos datos de pedigrís para controlar las enfermedades, pero también para saber características interesantes. Piensen en caballos de carreras, pues lo que quieres es que pues, tener caballos cada vez más rápidos, pero también que se mueran poco, que no se les rompan las patas, etcétera, varias características, analizando los pedigrís, aunque actualmente pues también analizando marcadores genéticos podrías avanzar mucho, ¿no? Entonces, bueno, de hecho, por eso hay un montón de chips comerciales donde tratan de incorporar todas las bases genéticas de enfermedades y características importantes para un montón de animales o de plantas de interés comercial. ¿Sí se imagina? Ok. Bueno. ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces vamos a ver lo que comenzamos a platicar al principio de la clase, ¿sí? ¿Qué pasa cuando hay autofertilización estricta, no? Cuando todos los individuos de la población necesitan deciden solo autofertilizarse, ¿no? Entonces, si hay, pues si sucede este proceso, que obviamente es más bien imaginario, lo que sucede es que tenemos una población que queda dividida en muchas familias homózigas, ¿sí? Entonces, si solo se autofecundan, se dan cuenta que solo podemos tener 3 tipos de cruzas, ¿no? Homózigos consigo mismo, heterózigos consigo mismos, con heterózigos, y homózigos del otro tipo con ellos mismos, ¿no? Las frecuencias de cada uno de estos genotipos, pues estarían dadas, al principio estarían todavía como en Hardy-Weinberg, P mayúscula 0, heterózigos H mayúscula 0, homózigos Q mayúscula 0, ¿sí? Y estos pues solo van a dejar hijos homózigos,
los heterócigos que van a dejar la mitad de hijos heterócigos y un cuarto de cada uno de los dos tipos de homócigos, y obviamente los homócigos A2A2 que solo dejan hijos homócigos, y esto si lo sumamos es P0 más un cuarto de H0, esto se reduce los heterócigos a la mitad y estos homócigos aumentan por un cuarto, ¿no? Entonces lo que habíamos platicado, pero ya en términos poblacionales, ¿sí? Y no en términos de un solo individuo que decide autofecundarse, sino aquí dependerían de las frecuencias alélicas iniciales, ¿no? Entonces, en este caso, pues ya lo platicamos, los heterócigos en cada generación se van a ir reduciendo a la mitad, ¿sí? Y los homócigos van a ir aumentando en un cuarto en cada generación, ¿no? Otra vez podemos hacer las cuentas como veíamos hace rato, ¿sí? Y vemos que la frecuencia alélica se mantiene constantes para la población en total, los heterócigos se reducen, como aquí vimos, a la mitad en cada generación, ¿sí? Y haciendo la iteración, vamos a ver que la heterocigosis va a ir desapareciendo de forma asintótica como función del tiempo. Y aquí está, ¿no? Comenzamos con proporciones en Hardy-Weinberg, la mitad de los individuos heterócigos para una frecuencia de 0.5, ¿sí? Y vean cómo se va perdiendo la heterocigosis y en casi 6 generaciones pues ya no queda ningún individuo homócigo, aunque hasta el infinito se perderían todos los homócigos si la población realmente fuera infinita, que lo más probable es que sea finita y en algún momento dado pues ya no quedan más heterócigos. ¿Sí ven? Entonces, esto es lo que sucede. Se va perdiendo a la mitad, como ya habíamos platicado, y van aumentando los homócigos, ¿sí? Como teníamos unas frecuencias de 0.5 y 0.5 iniciales, la mitad va a ser para P y la otra mitad para Q. ¿Sí? Podríamos obtener las ecuaciones generalizadas de cómo sería la frecuencia de los homócigos al tiempo t o de los otros homócigos A2 al tiempo t. Y en el equilibrio, como ya habíamos platicado, la frecuencia genotípica de PT va a ser igual a la frecuencia alélica inicial y la genotípica de A2 de Q va a ser igual a la frecuencia original, ¿no? Y esto, pues obviamente, funciona para un gen, ¿sí? Pero también funciona para N alelos y como ya hemos platicado, menos de 1% de los heterócigos permanecen a las 6 generaciones. ¿Ok? Entonces, esto es para el caso de autofertilización estricta, donde decides olvidarte del sexo cruzado y todos deciden autofertilizarse. Obviamente esto no sucede en poblaciones naturales, pero nos ayuda a visualizar lo que podría pasar, ¿no? Luego Hedrick da un ejemplo muy particular, pero que siempre le ha emocionado muchísimo, que es un estudio de este genetista de poblaciones, Klekowski, que trabajó toda su vida con helechos y unas cosas con mutación, tiene hasta un libro completo, ¿sí? Y él encuentra que hay unos helechos que llaman homospóricos, ¿sí? Donde puede haber autofecundación. Entonces, lo que tenemos son gametofitos, donde en estos gametofitos puede haber autofecundación, pero como son haploides, ¿sí? Lo que se obtienen es individuos completamente homócigos para todos los genes, ¿no? Entonces, en estos casos, cuando se permite que haya esta autofecundación intragametofítica, como son haploides, se producen individuos totalmente homócigos, ¿no? Y luego platica Hedrick el caso de un helecho, el helecho alpino dama, no sé cómo se llama en español, suena ridículo la traducción, Anthurium disdentifolium, ¿sí? Donde hay una forma particular, la flexile, que las plantas se ven con unas frondas muy pequeñas, muy finas, que mucho tiempo fue considerado como una especie aparte, ¿sí? Pero unos investigadores, Mahaffey et al., encontraron que en realidad
Esto se debe a un gen dominante, ¿sí? Y la forma que es homóziga recesiva es la que te da el fenotipo que se considera otra especie, que además da diferencias en el performance, o sea, el fitness, la ecología y la distribución. Entonces, este es un caso interesante donde por el sistema reproductivo puedes obtener bichos completamente homózigos, pero estos homózigos para un gen particular, esto les confiere una serie de adaptaciones particulares interesantes, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un caso así particular que les quería mencionar porque a Hedrick le emociona mucho y por ahí están las figuras. Me parece muy, muy particular en realidad. Pero lo que sí es importante es lo que sigue. Como les decía, muchas plantas, la gran mayoría de las plantas tienen autofertilización parcial, ¿sí? Eso quiere decir que si tomas una planta, todas sus semillas, un porcentaje de sus semillas, porcentaje T, viene de proporción cruzada, de polinización cruzada, perdón, y ese es resultado de la autofecundación, ¿sí? Entonces, ese más T te da igual a 1, es la proporción de todas las semillas que produce un individuo, ¿sí? Entonces, muchísimas plantas tienen T's intermedias. En las plantas, la T, usualmente la llamamos el outcrossing rate. La tasa, a veces le decíamos de entrecruzamiento. A mí no me gusta llamarla de entrecruzamiento porque técnicamente el entrecruzamiento es lo que sucede en la meiosis cuando recombinan los cromosomas. Por eso prefiero llamarla la tasa de fecundación cruzada. No importa, el outcrossing rate. Por ejemplo, frijoles, ¿no? Phaseolus vulgaris, su outcrossing rate es muy bajito, como 0.1. En cambio, el ayocote, Phaseolus coccineus, su outcrossing rate es como del 80%. El maíz, su outcrossing rate es muy cercano a 1.99, pero recientemente Jaime descubrió que el outcrossing rate, estimado con métodos sofisticados en el maíz silvestre, el teocincle, ¿cómo de cuánto era, Jaime? Llegaba hasta como del 20%, ¿no? Ajá, Por sí, ciento, pero algo así. variaba mucho entre las poblaciones, pero sí había de todo. Ujú. Entonces, aún plantas que tradicionalmente pensamos que no se autofecundan, pueden autofecundarse, ¿no? Los pinos usualmente se autofecundan muy poco, pero vamos a ver al rato unos datos interesantes del outcrossing rate. Entonces, toda esta teoría en realidad es importante. La mayor parte de, pues nosotros, los animales no podemos autofecundarnos, pero las plantas, muchísimas plantas, la mayor parte son hermafroditas. Algunas plantas hermafroditas sí tienen genes que evitan la autofecundación, los alelos de incompatibilidad, pero casi todas las otras plantas en realidad pueden autofertilizarse, ¿sí? Usualmente no lo hacen, pues porque hay mucho polen disponible. Usualmente la autofecundación pues puede generar los problemas que ya mencionábamos, la expresión de recesivos deleterios y la depresión por endogamia, pero en algunos casos, por ejemplo, si no hay con quién cruzarte, si invades una isla, si te reproduces solo tú y los demás no pudieron por alguna razón, la posibilidad de la autofecundación te permite dejar progenie, ¿no? Entonces, la evolución de los sistemas reproductivos en plantas es complicado, pero la descripción del outcrossing rate yo creo que es fundamental porque es uno de los principales determinantes del resto de la estructura genética, cuánto se va a mover el polen, las semillas, cuánta diferenciación va a haber, el mismo tamaño efectivo podría estar mediado por el outcrossing rate, ¿ok? Entonces, por eso le vamos a dedicar atención, además de que porque teóricamente es un principio interesante, ¿ok? Entonces, cuando sucede esto, otra vez tenemos nuestro sistemita de ecuaciones, otra vez para los homózigos, para los heterózigos y para los homózigos del otro tipo, sus frecuencias genotípicas. Y ahora lo que vamos a tener es una proporción que viene de Hardy-Weinberg, precuadrada, 2pq, q cuadrada, multiplicado por la t, la proporción de semillas de fecundación cruzada. Y esto además va a estar sumado todos los que vengan de la autofecundación, ¿no? Entonces, ¿cuántos homózigos se obtenían por cuando había fecundación total? Era P más un cuarto la heterocigosis,
multiplicado por S. ¿Sí ven? Aquí nada más se va a reducir a la mitad los heterócigos multiplicado por S, y aquí van a aumentar, ¿sí? Entonces, lo que estamos haciendo aquí es simple y sencillamente juntar las fórmulas de Hardy-Weinberg con las fórmulas que veíamos hace rato de endogamia, ¿sí ven? Entonces, otra vez, lo que demuestra Hedrick haciendo el álgebra es que las frecuencias alélicas a la siguiente generación permanecen constantes para la población, ¿no? Lo único que hacemos es sustituir P más un medio de H, por lo que veíamos hace rato en esta ecuación, hacer el álgebra y llegamos a que no hay cambio en las frecuencias alélicas. Y luego lo que hace Hedrick es lo que le encanta, hacer el cuadro de todas las cruzas posibles cuando hay selfie, de todas las cruzas posibles cuando hay outcrossing, ¿sí? Entonces la proporción de cada uno de los 3 genotipos que obtienes en su componente por selfie, ¿sí? Que vean que es lo de siempre, ¿no? Todos los homózigos por los homózigos, que es P por la frecuencia de endogamia, los heterócigos y las otras cruzas, y la suma de todo esto, los endogámicos y los que se obtienen de las fecundaciones cruzadas, nos dan las frecuencias a la siguiente generación, ¿no? Entonces, de estos datos, lo que va obteniendo es cómo va cambiando la proporción de homózigos de un tipo, homózigos de otro tipo y de heterócigos, ¿sí? Cuando comenzamos con las proporciones, supongo que de Hardy-Weinberg, cuando hay un selfing de 0.9 y una T de 0.1, ¿no? Entonces, acuérdense, S más T nos da el 1, ¿sí? Tenemos aquí una proporción de heterócigos que va a ir disminuyendo de manera constante, pero hay algo interesante, ¿sí ven? Me voy a regresar a la figura cuando la autofecundación era total. ¿Sí ven? La heterocigosis, cuando la autofecundación es total, ¿qué sucede? Sigue reduciéndose hasta que se pierden los heterócigos. Mientras que si la fecundación cruzada es parcial, se mantiene cierta proporción de heterócigos, ¿sí ven? Entonces, aunque haya cierta proporción de autofecundación, si el sistema de cruzas es mixto, si hay una proporción S y una proporción T, se va a llegar a una T en el equilibrio, que va a depender obviamente, una F en el equilibrio, que va a depender del outcrossing rate. ¿Ok? Entonces, miren. Salté varias transparencias, ahorita regresa, pero la F, ¿sí? El coeficiente de endogamia en el equilibrio va a estar dictado por la S o por la T. Esta es la fórmula, de hecho la derivó inicialmente Haldane. Sí, la F en el equilibrio, el coeficiente de endogamia en el equilibrio va a estar dado por 1 menos T entre 1 más T, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto es divertido. Si sabemos que una planta, toda su endogamia, viniera exclusivamente de autofecundación, si tenemos la F, podemos despejar la T. O al revés, si conocemos la F, deberíamos en principio, si conocemos la T, deberíamos en principio poder predecir una F. ¿Sí ven? Entonces, a veces hemos utilizado esta fórmula, otras veces hemos calculado el outcrossing rate, la T, de manera directa. Ok. ¿Qué más? Esta otra gráfica, ¿sí la están viendo todos? Lo que tenemos es la heterocigosis esperada en el equilibrio, ya después de muchas generaciones, como función del selfing, la proporción de selfing que hay en la población. Si el selfing es de 0, lo que obtenemos, por ejemplo, para una Q de 0.1, pues la heterocigosis en Hardy-Weinberg sería 2PQ, sería como 0.18. Aquí para 3, la heterocigosis en Hardy-Weinberg sería arribita de 0.4. Si la P es de 0.5, la heterocigosis en Hardy-Weinberg sería 5. Y ven que va disminuyendo gradualmente como función del selfing hasta que se llega a un selfing de 1. Selfing de 1 quiere decir que toda la progenie es resultado de autofecundación, y cuando todo es resultado de autofecundación, la F en el equilibrio, la heterocigosis en el equilibrio es de 0. ¿Sí ven? Bueno, ¿qué más?
Bueno, Hendrik nos da otras fórmulas. Cómo podríamos calcular la heterocigosis en el tiempo, cómo va cambiando, como función de la heterocigosis en la generación anterior, ¿sí? Esto que está dado simple y sencillamente por 2pq por t, menos lo que ya sabíamos, la mitad de los heterocigos por el selfing, ¿no? Y esto pues lo podemos hacer, la fórmula para calcularlo a partir de la S en el equilibrio. Entonces podríamos calcular la H en el equilibrio a partir del selfing, ¿sí? Podríamos calcular cómo van a cambiar también las frecuencias genotípicas en el equilibrio de los homózigos P y Q, bueno, los homózigos A1 A1 y Q A2 A2, y aquí tendríamos las fórmulas en el equilibrio dadas en términos de los coeficientes de endogamia, ¿no? Entonces, esta es la gráfica que ya habíamos visto, que es nada más de ir iterando esta fórmula. Y aquí tenemos cómo va a ir disminuyendo la F en el tiempo como función de la T, ¿sí? Y las Fs en el equilibrio, que es nada más cuando el tiempo es muy grande, estas expresiones se vuelven casi cero. Y lo que obtenemos es entonces básicamente que la F en el equilibrio es igual a S sobre 2 menos S, o en términos de T, 1 menos T entre 1 más T. Y la fórmula opuesta es igual. La T en el equilibrio va a ser igual a 1 menos F entre 1 más F, si les interesa, ¿no? Aquí tengo la fórmula. Entonces, bueno, pues esa sería una forma de estimarla. ¿Ok? Entonces, todo este choro es nada más para platicarles que cuando hay endogamia debido al selfing y el selfing es parcial, se puede mantener los heterócigos en las poblaciones. Entonces, esto también es como un compromiso interesante, porque una población podría estar, si hay un selfing muy pequeño, un outcrossing muy pequeño, ¿sí? Como en este caso, 0.1, casi todos los individuos van a ser homózigos, ¿sí? Se obtienen combinaciones homózigas, que en realidad en la práctica serían casi como clonas, como sucede en algunas avenas. Sin embargo, siempre se están produciendo algunos individuos heterózigos que en algunas condiciones pudieran tener la ventaja y a lo mejor pudieran sobrevivir, ¿no? Entonces, podría ser interesante si pensamos en cosas como de selección de grupo, y qué le convendría a una población, pero es controversial y luego vamos a ver por qué es controversial pensar en selección de grupo y en el bien de la población y no de los individuos, ¿no? Ahora, esta transparencia son los métodos para estimar el outcrossing rate, ¿ok? Entonces, el método más chafa, y era el que yo usaba, era como obteníamos las Fs de las isoenzimas, aproximamos una T como 1 menos F entre 1 más F, y de hecho eso fue lo que le propuse originalmente a Jaime para el teocincle. Él me dijo, no, vamos a hacer las cosas bien, y encontró estos programas que utilizaban la información de manera más eficiente, y toda la información de la población y otros datos, ¿no? Entonces, miren, los métodos tradicionales para calcular el selfing que usaban los agrónomos en los años 50, en los años 70, principalmente en Davis, etcétera, en otros centros donde se comenzó a hacer genética de poblaciones y se comenzaron a usar marcadores genéticos, y aún marcadores morfológicos con buenas bases genéticas, era a partir de separar los hijos de madres homózigas, ¿sí? Y de madres heterózigas. Entonces necesitas conocer el genotipo de la mamá, necesitas conocer el genotipo de los hijos, y por ejemplo, lo que haces aquí es despejar de madres homózigas, ¿sí? La proporción de hijos heterózigos que no tienen el alelo que traía la mamá, ¿sí? Entonces los hijos heterózigos, lo que haces es calcular la frecuencia del alelo que no tenía la mamá, y de aquí esta T la podemos despejar, ¿sí? Entonces este es el método que utilizaba Jane y otras personas para frijoles, los primeros cálculos de Limavin y otros frijoles, del Toloache, por ejemplo, se usaron con este método, ¿no? Entonces esta H es la proporción de hijos heterózigos de madres homózigas, ¿sí? Entonces estos hijos pues dependen de la frecuencia del alelo que no tiene la mamá y
el outcrossing rate, entonces podemos despejar. Simple y sencillamente, el outcrossing rate va a ser la proporción de hijos heterózigos de madres homózigas entre el alelo que no tenían, ¿no? Esto, bueno, pues aquí viene el estimado, el número de hijos, la frecuencia y el número de hijos totales en la progenie, y ese es igual a 1 menos t. Entonces, bueno, pues así podríamos calcularlo, ¿no? Más recientemente se han utilizado, por ejemplo, cuando trabajas con microsatélites, estos datos de VR, los vamos a ver al ratito, son en realidad de un caracolito. Si hay mucha variación y muchos alelos, por lo tanto, entonces mejor utilizas la información de las madres heterózigas, AIJ, IJ, y lo que utilizas son todos los heterózigos excepto el AIJ, IJ, ¿no? Entonces, el outcrossing rate sería estos heterózigos quitando A y J entre 1 menos la frecuencia alélica I y la frecuencia alélica J. Entonces, bueno, pues eso puede ser más poderoso. En fin, en la práctica, lo que se ha utilizado muchos años son los métodos de maximum likelihood que derivó Kermit Ridland. De hecho, comenzó a utilizar otros programas. De hecho, yo usé algunas de las versiones de Kermit Ridland de maximum likelihood en mi tesis de doctorado para calcular los outcrossing rates por ahí, pues en los 90s. Kermit Ridland fue un postdoc, ya se los había mencionado, fue el que analizó los osos, ¿cómo se llaman? Los osos blancos en las islas ABC de California. Entonces también ha hecho contribuciones a la teoría y a los programas. Y este es el programa que muchas veces utilizamos, el MLTR, Maximum Likelihood, para estimar el outcrossing rate, ¿no? ¿Qué más? Bueno, y si está en equilibrio, pues podríamos utilizar, como ya vimos, las fórmulas de hace rato de la variación genética. ¿Ok? Muy al principio de la genética de poblaciones, un genetista australiano, Anthony Brown, que luego trabajó mucho con eucaliptos, también con muchos pastos, etcétera. Estaba revisando los datos que había en distintas plantas, principalmente en herbáceas. Encontró que en muchas plantas endógamas el selfing real difiere de lo esperado en la F. Básicamente las poblaciones tienen muchas veces mucho más heterózigos de los que se esperan a partir del outcrossing rate. Entonces, estos son ejemplos que sería muy interesante revisar con datos moleculares más finos, que sugieren que hay una fuerte ventaja del heterózigo, selección balanceadora, manteniendo la variación genética. Entonces, aunque Kimura decía que la selección balanceadora ni era tan importante, hay muchas evidencias por ahí que se han acumulando que a lo mejor es más importante de lo que parecería, ¿no? Y los ejemplos que trata Hedrick tienen que ver otra vez con las avenas silvestres, ¿sí? En California, bueno, ven que la avena viene toda de Europa y las montañas de California, lo que las ves, lo que las hace doradas, no son pastos nativos, son las avenas, que son pastos invasores escapados. Esto y aquí nos platica de que avena barbata casi siempre es monomórfica, avena fatua puede ser altamente polimórfica. Son datos muy viejos de Jamie Marshall, en los cuales trabajaban genes morfológicos, ¿sí? Sobre el color de la lemna, una de las hojitas de la inflorescencia de estas plantas que pueden ser negras o grises. Negro es un gen dominante, ¿sí? Sobre gris, o pueden tener, ser pubescentes, tener pelos, que eso es también, dominante, o los que no tienen pelos, que son recesivos. Entonces, con estas características, estimaron los outcrossing rates para un montón de poblaciones, ¿sí? Entonces, la estimación directa de la T, el outcrossing rate es apenas de 0.02 a 0.05, pero la F estimada es de 0.9 a 0.96 de la T, ¿sí? Entonces, esta sería la F en el equilibrio, pero la F real no es tan alta, ¿sí ven? Entonces, la autofecundación sugeriría que debe haber prácticamente puros homózigos en las poblaciones. Sin embargo, la F real indica de que realmente hay muchos menos homózigos, ¿sí? Entonces, pues lo que tenemos es que hay menos homózigos de los esperados
y aparentemente se debe a que hay selección contra los homózigos o ventaja a los heterózigos, ¿no? Entonces, miren, estos son distintos 3 sitios donde analizaron. Aquí están los genes que tenían, los genotipos para el color de Lebna, para la pubescencia, la Q en el equilibrio y la F. Entonces, la F va de 0.85, que es la más alta, ¿sí? Hasta nada más 0.53. Sin embargo, las Fs a partir del outcrossing rate deberían de ser de 0.9 en adelante, ¿sí ven? Entonces hay muchos más heterózigos de lo esperado y esto es lo que llamó nuestro amigo Anthony Brown la paradoja de la endogamia en las poblaciones de plantas. ¿Qué más? Bueno, estos datos también están divertidos, son parecidos a lo que nos platicaba Jaime. Es para el Monterey Pine, un Pinus radiata, que realmente está prácticamente extinto en sus poblaciones naturales. Nada más existe en algunas poblaciones en el centro de California, la bahía de Monterrey, que será como a 1 hora al sur de San Francisco. Otra población cambia, otra población que no se llama así, se llama Año Nuevo. Año Nuevo es una playa donde están los elefantes marinos, que casi ocupan, los elefantes casi se llevan a la carretera que va de Los Ángeles a San Francisco. Bueno, la carretera chiquita, no el freeway, sino el Pacific Coastal Highway 1. Pero miren, analizaron 34 pinos, 30 pinos, 30 pinos, y en la isla de Guadalupe y en la isla de Cedro, 31 pinos, y calcularon la F para la progenie de distintas familias. Entonces vean que hay familias que tienen coeficientes de endogamia muy altos, que están aquí en bold, ¿sí? Y otras familias que tienen coeficientes de endogamia mucho más bajos, y aquí está el promedio del coeficiente de endogamia, 0.04, 0.04, 0.03, 0.09, 0.13, y utilizando las fórmulas que veíamos hace rato, ¿sí? Que la T es igual a 1 menos F entre 1 más F, nos dan desde 0.91, 0.95, 0.94, 0.84, 0.77. Pero lo importante es que sí, los pinos en general tienen tasas de fecundación cruzada muy altas, si quieren, como el maíz, también se polinizan por viento, pero hay algunos individuos que tenían autofecundación muy alta, que es paralelo a lo que nos platicaba Jaime para el teocintle, ¿no? Que en distintas poblaciones de teocintle podía haber una variación muy alta en la T, bueno, en el selfing, ¿no? Como nos decía Jaime, pues en promedio sería como del 10%, pero había poblaciones donde el selfing era prácticamente 0 y en otras donde era más de 0.20, etcétera, ¿no? Entonces, esto es muy interesante porque hay poblaciones que tienen mayor o menor selfing, porque esto pues obviamente va a cambiar las proporciones de genotipos y va a cambiar cómo funcionan todas las otras fuerzas evolutivas, la selección, etcétera, ¿no? Entonces, mi profesor Mike Clegg, en un artículo que se volvió muy famoso de 1980, ¿sí? Revisó lo que sabía sobre los outcrossing rates, llegó a la conclusión que, aunque tendemos a pensar en el outcrossing rate de una especie, como yo les decía, para el frijol es 0.20, para el frijol coccinius es 0.9. En realidad son muy variables entre individuos y aún entre poblaciones, ¿no? Y las diferencias pueden deberse a diferencias genéticas, por ejemplo, que familias, en el sentido de familias dentro de una población, pueden tener distintas formas en las flores, distintas distancias entre los estigmas y las anteras, pueden tener distintos alelos de incompatibilidad, o por ejemplo, algunas plantas igual producen muchísimas flores o muchísimas néctar y atraen más polinizadores y se fecundan más, pero pueden ser también puramente ambientales, aquí pues ecológicos, ¿no? Por ejemplo, en un año, pues puede que el año sea muy frío o que ese año no hubo polinizadores por distintas razones, o por ejemplo, un amigo mío, Fabián Vargas, trabajaba con fasciolos coccinius en el Pedregal de Tlalpan, y los fasciolos que estaban en los lugares muy soleados, llegaban muchísimas abejas y sus outcrossing rates eran como de 1, y los que estaban en lugares muy sombreados, llegaban muy pocas abejas porque florece en la época fría, en diciembre, y entonces pues casi solo se autofecundaban, ¿no? Otras cosas divertidas, por ejemplo, la planta esta Mirabilis jalapa, según las noches muy
calientes y secas salen las polillas, los esfíngidos, y polinizan las flores. Entonces las flores son resultado de fecundación cruzada, pero en las noches muy húmedas, nadie llega a las flores, y al anochecer las flores al cerrarse se autofecundan, y por lo tanto, según la noche va a cambiar el outcrossing rate de las plantas, ¿no? Entonces esto es un campo muy interesante, se ha olvidado mucho. Recientemente he visto muy pocos estudios sobre la variación dentro de una población del outcrossing rate, y muchos menos sobre el fitness que tuviera cada una de estas familias y cómo serían las presiones de selección. Yo creo que va a ser muy interesante en el futuro seguir trabajando estos temas clásicos. Clegg los comenzó a trabajar por ahí de los 80. Él estuvo trabajando muchos años, mucho con las Morning Glories y Pomea purpurea, los mantos de la Virgen, y ellos analizaban y encontraban muchísima variación en el color de las flores, y como luego vamos a ver, el color de las flores puede afectar la actividad de los polinizadores que tienen distintas preferencias, y por lo tanto también el outcrossing rate. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces, bueno, pues muchos de ustedes han de pensar, ay, qué aburrido, a mí no me interesan las plantas, pero hay animales que logran autofertilizarse. Este es un ejemplo, como les decía, del estudio de Biard de 1997, con estos caracoles. Estos caracoles son vectores de distintas enfermedades, entonces por esa razón los estudiaron, ¿sí? Estos son caracoles dulceacuícolas, se pueden autofecundar, y miren, trabajaron distintas poblaciones, y aquí viene con solo 4 losis de microsatélites. Es un estudio relativamente viejo, pero miren, tienen 3 muestreos, ¿sí? De 1, 2, 3, 4, 5 poblaciones. Tienen distintos tipos de ambientes, charcos permanentes, semipermanentes y temporales, ¿sí? Y vean los selfings que calcularon, ¿sí? Entonces, en el primer muestreo, los selfings iban de esta población, bala, que es la temporal, que siempre se autofecundaban, hasta .8, esta Boyce 1, que es una posa permanente. Sí, en otro muestreo, en el 95, otra vez variaba. También la población de bala tenía una autofecundación muy alta, y al contrario, esta población, Marisud, tenía una autofecundación bastante baja. ¿Sí? Y por otro lado, para el segundo muestreo de 95, pues otra vez la población bala era la que tenía la autofecundación más alta. Sin embargo, pues esta otra vez regresó a tener la autofecundación más baja, ¿no? Entonces pueden ver que hay cambios temporales, diferencias entre las poblaciones, y bueno, pues puede ser de algún interés. ¿Ok? Bueno, y aquí tenemos otro estudio en una compuesta, Pidens, Menciensi, de la isla de Hawái. Aquí hay una de las florecitas. Esta, si mal no recuerdo, fue la tesis de doctorado otra vez de nuestro amigo Kermit Ridland, ¿sí? Ganders trabajó mucho tiempo aspectos de biología reproductiva de plantas, principalmente de Hawái. Y trabajó 2 poblaciones, ¿sí? Una que ya se llama Kuke, y otra Akumoa. Bueno, pero miren, esta es la distribución de los outcrossing rates, lo que viene en el histograma, ¿sí? Son los datos reales de los outcrossing rates para distintas familias. Entonces vean que en la población de Akumoa, la mayor parte de los individuos tenían un outcrossing rate cercano a 1, ¿sí? Outcrossing rates mayores de 1, nada más lo que quiere decir es que había más heterózigos de lo esperado en algunos individuos, que sería básicamente como un artefacto. Pero luego vean que también hay una proporción de individuos con fuerte endogamia, mientras que en la otra población, Pucoque, casi todos los individuos tienen una outcrossing rate de 1 o de 0.1, ¿no? Entonces esto ilustra cómo en una especie, sí, en unas poblaciones hay mucha fecundación cruzada. Lo interesante sería ver si estas poblaciones están en distintas condiciones climáticas. A lo mejor esta estaba en un lugar donde brillaba mucho el sol y había muchos polinizadores, y en un lugar tal vez muy ventoso donde los polinizadores no podían llegar. Y también lo que hizo Kermit Ridland,
una serie de simulaciones donde decía, bueno, ¿qué tal que tenemos un outcrossing rate promedio, ¿sí? Y nada más la varianza se debe a varianzas aleatorias, esos serían los esperados. Y vean que esto sugiere que hay un exceso de individuos con un outcrossing rate muy alto, más allá de lo que se esperaría al azar, y un exceso de individuos con un outcrossing rate muy bajo, mientras que en la otra población parece que la varianza sí podría esperarse simple y sencillamente a errores de muestreo, ¿no? Entonces, bueno, pues esos pueden ser estudios súper interesantes. Ok, hasta aquí vamos bien, chicos. Bueno. Yo tengo una duda. Sí, pero di quién es. Jocelyn. ¿Qué pasó, Jocelyn? Y si hicieron el análisis de la autofertilización en el teocintle, ¿qué observaron? Sí, entonces, lo que observamos en este momento es nada más que hay familias y poblaciones que tienen más autofecundación que otras, ¿no? Lo que no tenemos son análisis más finos, ¿no? De hecho, Beto, Jaime, ¿te acuerdas? Que hizo las colectas estas mapeando todos los individuos de los teocincles que nunca se utilizaron. Entonces sería interesante ver si hay variación en estas poblaciones y esta variación a qué se debe, ¿no? Por ejemplo, como en este caso, si los individuos que están en el centro de la población tienen más fecundación cruzada, los que están en los extremos reciben menos o reciben polen de otros individuos. Y de hecho, lo que luego se está haciendo y la tendencia actual es no solo calcular el outcrossing rate, sino calcular análisis de paternidad, ¿no? No solo saber de dónde que se polinizaron cruzadamente, sino cuáles fueron los que lo cruzaron y cuáles son las características, ¿no? Entonces, ahorita en el teocincle lo único que tenemos es que sabemos que estamos fuera del equilibrio de Hardy-Weinberg, tenemos exceso de homózigos, este exceso de homózigos seguramente se debe a distintos niveles de autofecundación, pero también podría deberse a otras cuestiones más complicadas, ¿no? Entonces, mientras no tengamos los análisis más finos, como los que les voy a mostrar ahorita o la próxima clase, pues no podemos decir muchas más cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tenemos, bueno, no sé si todavía las tengamos, Jaime, las semillas y los datos del famoso muestreo de Beto que se me había olvidado. Sí, todavía lo tenemos. Todavía lo tenemos. Sí, Bueno, sí lo tenemos. Si alguien se anima. si alguien se anima, lo que pasa es que pues nunca vamos a acabar, ¿verdad? De hecho, Jaime también quería hacer para las calabazas, Sí. análisis finos, así. Porque las calabazas en particular yo creo que es muy interesante. Tienen las flores masculinas y femeninas separadas, aunque en principio la abeja podría visitar las flores de la misma planta, entonces puede haber autofertilización. Pero sería súper interesante tenerlos bien mapeados y ver cómo cambian estos flujos génicos. Pero eso todavía ni siquiera hemos hecho los muestreos, eso sí, ¿verdad, Jaime? No, son 4 kilómetros de Siempre decimos que muestreo. Sí. Ay, bueno, entonces, Gracias. pues si quieres hacerlos, ahí tenemos las muestras. Sí, gracias. Lo que pasa es que luego no tenemos dinero. Bueno, miren, otra idea que se le ocurrió a Kermit Risland que era muy buena, y esta fue de 1984, cuando hizo el postdoc con Mike Clegg, fue definir lo que él llamó la endogamia biparental. Entonces, la endogamia biparental es, obviamente, toda la endogamia que no sea por autofecundación, ¿sí? Sino por cruza entre parientes. Entonces, él encontró que podía aproximarse a estimar la endogamia biparental comparando la T multiloci menos el promedio del outcrossing rate para cada uno de los genes, ¿sí? La idea es simple y sencillamente que si tienen muchos marcadores, la T estimada con muchos marcadores, vas a saber, aunque haya bastante homocigosis en la población, vas a poder detectar eventos de fecundación cruzada, ¿sí? Entonces, la TM solo te va a hablar de autofertilización, mientras que cuando calculas el outcrossing rate gen por gen, ¿sí? Esto incluye otras formas de endogamia. Entonces, comparando TM menos TS, si las dos son iguales, quiere decir que toda la endogamia se debe a autofecundación, mientras que son distintas, te podría hablar de endogamia biparental, ¿no? Una forma alterna, como les digo, sería tener buenos análisis de paternidad y entonces tener para toda la población, saber exactamente cuál fue el donador de cada uno de los granos de polen que dieron origen a la progenie,
¿sí? Esto y de dónde venía, cuándo se movió, etcétera. Pero miren, este es un ejemplo muy bonito, también ya tiene 19 años, un estudio de genética de poblaciones en la sabana que le llaman el Cerrado del Brasil. Estos arbolitos, Cariocar brasiliensis, utilizaron 10 microsatélites, obtuvieron un ATM, el outcrossing rate, pero utilizando muchos genes de uno, y el T-self en particular, 0.8, ¿no? En realidad no se autofertiliza, ¿sí? Pero sí se cruza entre parientes. Entonces, análisis más finos del cariocar, aquí viene la T-mutilosi, la T-singlosi, para 1, 2, 3, 4 poblaciones que analizaron, la diferencia que le dio de 0.20, y las simulaciones, lo que encontraron es que aunque no se puede autofecundar y los polinizadores son murciélagos, estos murciélagos no son como nuestro Leptonycteis, sino estos murciélagos defienden territorios, que es básicamente el árbol o pocos árboles, no dejen que lleguen otros, hay poca dispersión entre semillas, y calcularon que esta diferencia se debe a que, aunque no puede autofecundarse, el 40% de las cruzas se debe a cruzas entre hermanos completos, ¿no? Entonces, otra vez lo que les decía, las semillas, los frutos son grandes, quedan alrededor de la planta madre y casi todo el flujo génico va a ser entre los parientes que están ahí dispersos, relativamente cerca, y el adulto, ¿no? Ok. Luego, bueno, este es un ejemplo complicadísimo que no sé por qué le gustó a Hedrick, pero la especie es interesante. Es el monkey flower, Mimulus guttatus. Son estas flores donde se han hecho muchísimos estudios de ecología evolutiva, ecología genética, ¿sí? Entonces querían ver si había algo de endogamia biparental y lo que hicieron fue mover plantas entre poblaciones para que en el experimento no se detectara la endogamia biparental, pero realmente TM-TS, esto era básicamente igual a 0. Entonces fue muchísimo trabajo y dejé el ejemplo, pues porque ahí viene en el Hedrick, pero como que no fue muy iluminante. Otro ejemplo que sí está padrísimo es el que les platicaba. Miren, aquí abajito tenemos a Charles Darwin. Charles Darwin escribió un libro completo del fenómeno que les platicaba, la heterostilia, que le parecía fascinante, porque en la heterostilia, como les decía, esta es una planta, una foto. De hecho, creo que esta sí es una psicotria, una planta pin y una planta tron. Y como les decía, el polen de uno de los morfos, los pines no germinan en los estilos pines y los trons no germinan en los estilos de las trons, ¿no? Entonces, estos datos en realidad, aunque los utilizó Darwin, vienen de unos naturalistas así clásicos de finales de 1800, los hermanos Müller. Uno estudiaba las flores que había en los Alpes y otro se fue a Brasil y hizo descripciones súper interesantes de la biología reproductiva de árboles tropicales y encontró, por ejemplo, Müller, que estas anteras producían estos granos de polen mucho más grandes y estas otras anteras granos mucho más chicos, ¿no? Entonces, la idea es que estos granos de polen tenían que germinar en estilos muy largos y por eso eran más grandes, y estos granos de polen germinaban en los estilos más cortos que de hecho están insertos, ¿no? Y de hecho, como les decía, no germinan los granos de polen. Entonces, bueno, esto es lo que describió Darwin en su libro. Y cuando estábamos haciendo mi tesis de doctorado, etcétera, con Daniel Piñero, Nidia Pérez Nasser era la técnica de laboratorio de Daniel y estaba haciendo su tesis de maestría. Decidimos trabajar este árbol tropical, Psychotria fax lucens. Psychotria fax lucens es un árbol de la familia Rubiaceae. La familia Rubiaceae es la familia del café. Psychotria es uno de los géneros más comunes y abundantes en las selvas tropicales. En los Tuxtlas creo que hay como 30 especies de Psychotria. Sin embargo, se podía distinguir bien la especie Fax lucens. Es un árbol chico, relativamente crecerá unos 2, 3 metros. Entonces es relativamente fácil subirse a los arbolitos. Esto es fácil subirse, pero también es fácil caerse. Las ramas se rompen mucho. Yo más de una vez acabé en el piso mientras hacíamos las polinizaciones, pero bueno, había suficiente hojarasca y yo era joven y no me pasó nada. Y lo que hicimos fue analizar con isoenzimas los niveles de variación genética
como muchos árboles tropicales encontramos mucha variación genética. Luego calculamos, luego vamos a platicar más de los estadísticos F de Wright, que habíamos platicado un poco. Hay poca diferenciación en las distintas subpoblaciones que hay en los Tuxtlas, y esta F en realidad es el equivalente al coeficiente de endogamia, y la F pueden ver que es bastante baja, 0.15, ¿sí? Entonces estamos alrededor del equilibrio de Hardy-Weinberg, pero lo que hicimos fueron fecundaciones dentro de los morfos y entre morfos, y encontramos que efectivamente las plantas no se pueden autofecundar ni fecundar dentro de los genotipos, y encontramos el outcrossing rate, que era de 0.99, el multiloci y el single loci. Bueno, aquí está el promedio single loci, que era 1.1, y el multilocus 0.99, 1.1, 1.015. Entonces realmente no había diferencias entre el biparental y el parental, y lo que concluimos es que realmente no había endogamia biparental y había puro outcrossing rate. Entonces, yo creo que ya vimos muchas cosas. Voy a dejar la clase aquí para que comencemos con estos sistemas regulares de endogamia, y voy a dejar entonces que Jaime nos dé las otras noticias sobre los problemas y el examen. Jaimito, Ok. ¿quieres platicar? Sí, sí, rápido. ¿Ya dejé de compartir pantalla o todavía estoy compartiendo? Ya dejaste. No, ya, voy. ¿Ya? ¿Ya ven a Jaime? Sí. Ok. Ya está. Pues a todos. ¡Ay! Jaime, no nos saques esas cosas de golpe. Oh. Bueno, chicos, a ver, entonces, a mí me toca dar las malas noticias. No, no es cierto, no son malas. No son malas. Primero, pues, la tarea, ¿no? Acuérdense que hay que hacer problemas de cada uno de los capítulos. Entonces, del capítulo de selección de su libro, escogimos 5 problemas. Están fáciles, ¿eh? Yo creo que no deben de tener ninguna dificultad. Los primeros 2 son numéricos y los otros 3 son a desarrollar. O sea, uno de ellos habla acerca del sistema de ventaja del heterózigo, ¿no? De selección balanceadora. Otro habla de selección en ciclo de vida. ¿Se acuerdan que platicamos rápido de eso? Pero platicamos de eso. Y el otro también habla acerca de polimorfismos en variación temporal y variación espacial. Entonces, la idea de estos problemas es que la parte de los modelos, del modelo básico y los distintos modelos de selección, la vimos muy cuidadosamente, ¿no? Hasta hicimos las cuentas y vimos las simulaciones. Y los otros problemas, la idea es que revisen con cuidado el libro y que también lo lean, ¿no? Yo creo que está bastante fácil. Entonces, estos se entregan el martes 3 de noviembre, que es de aquí a una semana. Entonces, tienen bastante tiempo. Yo les recomiendo que los empiecen a resolver ya. Entonces, eso, ¿no? Son 5 capítulos para el siguiente martes, ¿ok? Y ya viene la otra noticia, ¿no? Vamos a tener entonces nuestro primer parcial. Por supuesto, pues va a ser a casa. Y se los vamos a mandar el jueves, el 29 de octubre. Y se va a entregar el viernes 6 de noviembre. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que están un poquito sobrelapados los problemas de selección con el examen. La idea, y esto es a propósito, es que en el examen viene un problema de selección natural, uno de los que vimos, ¿eh? O sea, si lo tienen mal, me voy a enojar mucho con todos y les voy a dejar muchísima tarea, entonces espero que todos lo tengan bien. Sí, no, ahí está, y están los videos aparte, ¿no? O sea, bueno, entonces, la idea es que se sobrelapen porque, como les decía, entonces, en el examen viene un problema de selección natural. Entonces, ustedes deben de aprovechar que están leyendo el capítulo, que están haciendo sus problemas, y es más, ahí conforme la marcha, hagan ese problema del examen, ¿ok? Entonces, fue a propósito, no es tanto para dejarles más trabajo. Bueno, sí, pero la intención es que justamente estén leyendo el capítulo y estén resolviendo ese problema, ¿no? Además de
ese problema de selección. En el examen realmente son 4 preguntas. Una es a desarrollar, 2 son para hacer cuentas. La que es a desarrollar, yo espero que también la puedan responder, de hecho, casi sin leer el libro. Por supuesto que lo van a tener que consultar, pero yo creo que serían capaces la mayoría de, si se las hago ahorita la pregunta, de al menos responderme algo. Entonces yo creo que tampoco deben de tener mucho problema. Y una de las preguntas, pues, es práctica, ¿no? Por supuesto, de manos a la obra. Por supuesto que en el examen, pues, no vienen las líneas de comando como en las prácticas, ¿no? Así de copia y pega. No, aquí sí van a tener ustedes que escribir un poquito más de líneas de comando. Por supuesto, tienen que usar R, pero igualmente yo creo que no deben de tener problema. Esto entonces se entrega el viernes 26, se los vamos a dar el 29, lo entregan el viernes, tienen un poquito más de una semana para hacerlo, ¿no? Entonces, otra vez, se los vamos a mandar el jueves a primera hora, les mandamos el paquete del examen y se entrega el viernes 6 de noviembre el primer parcial.